Muy feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? Una alegría enorme saludarlos. Deseo que Dios los esté bendiciendo en gran manera, ¿sí? Muy feliz a todos. Nos sentimos felices de poder entonces estar juntos una vez más para compartir la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 6 de este trimestre tan lindo, donde se nos desafía a compartir el Evangelio, las buenas nuevas, con nuestros amigos, vecinos, familiares, incluso desconocidos, aprovechando todas las oportunidades que el Espíritu nos presenta. Y hoy vamos a ver un tema fabuloso, sumamente interesante, y es los dones espirituales, las posibilidades ilimitadas que tenemos por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que bienvenidos a todos, hermanos, Dios los bendiga, gracias por acompañarnos, ¿sí? Espero que esté saliendo bien la transmisión, espero que se esté escuchando bien, déjenlo allí en los comentarios, sus pedidos, sus agradecimientos, por supuesto sus preguntas, ¿sí? Allí inquietudes, cosas que tal vez quieran que se destaque, ¿verdad? Algo que tal vez no se está haciendo énfasis, pero que la lección sí lo está haciendo, y entonces ayúdenos a que la escuela sabática pueda ser entonces bien dinámica, bien comprendida, bien clara, y así todos poder crecer en la fe y también en el desarrollo de nuestros dones, porque indudablemente el Señor quiere que avancemos más y más utilizando nuestros dones para el servicio del Señor, y que pronto podamos ver a nuestro amado Jesús venir en las nubes de los cielos, ¿sí? Así que bienvenidos, hermanos. Yo voy a dar ahora también aquí la bienvenida a la hermanita Blanca. Voy a pedir que active su cámara, ¿sí? Y vamos entonces a compartir aquí juntos el panel, ¿sí? De esta mañana, ¿sí? Muy bien, bienvenida, hermana Blanca. Buen día, pastor, feliz sábado, buen día, hermano, buen día a los hermanos de Lola Mora, que son mi grupo, y a todo el distrito. Feliz Eso, sábado. no se olvide del distrito, ¿sí? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermana Blanca, por aceptar el desafío nuevamente de acompañarnos en el repaso de la lección, ¿sí? Les cuento cuál era la idea, ¿verdad?, de esta semana. La idea es tener allí una serie de repasos de la lección de la escuela sabática junto con los directores de ministerio personal del distrito, ¿sí? Entonces, la única que podía este sábado era la hermana Blanca, por eso ella está solita, pero el sábado que viene ya tendremos a otros directores de ministerio personal, ya que ellos son los que movilizan a la iglesia en lo que es la actividad misionera. Pensé que sería bueno tenerlos, ya que allí la lección habla de esto, ¿no? De la misión, de la testificación, de compartir el Evangelio con nuestros amigos, vecinos, familiares. Por eso el sábado que viene también nos estarán acompañando directores de ministerio personal, ¿sí? De cada una de las iglesias. Así que anímenlo, ¿verdad? Que participen, que estén allí, queremos verlos, ¿sí? El sábado que viene vamos a tener ya allí hermano Walter de los Gutiérrez, ¿sí? Y esperamos que otros también se estén sumando, se estén animando, ¿verdad? Allí a participar, que realmente es una linda experiencia y sirve mucho para el crecimiento espiritual de los hermanos. Así que Blanca, usted está ahí animada, ¿sí? Así es, Muy hay que bien, muy trabajar, bien. para eso nos puso Dios, Exacto, muy para eso bien, nos llamó. buenísimo, excelente, ¿sí? Vamos entonces, hermanos, a cantar, ¿qué les parece? Cantemos un lindo himno, ¿sí? Que habla allí de que soy del Señor, ¿no? Pertenezco a mi Rey, el himno 423, ¿sí? Este himno realmente es un himno preciosísimo y nos dice, ¿verdad?, que
con el Señor podemos entonces avanzar, crecer en gran manera y compartir. Muy bien, allí estamos compartiendo. Está un poco lenta aquí la señal de mi casa, pero espero que ya se pueda entonces. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor y a sus regias moradas iré. Sus delicias sin fin revelóme el Señor y un lugar con sus hijos tendré. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, a los suyos jamás olvido. En su regia mansión he de ver al Señor y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi Rey y que me ama lo sé, y a sus dones de amor celestial. Por doquiera que voy, sin cesar hallaré como prueba de amor sin igual. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, a los suyos jamás olvido. En su regia mansión he de ver al Señor y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi Rey y no dudo jamás que reunidos los suyos serán. En la Sion celestial es morada de paz, no pesares jamás se hallarán. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, a los suyos jamás olvido. En su regia mansión he de ver al Señor y a su lado feliz viviré. Muy bien, qué hermoso himno, ¿verdad? Pertenezco a mi Rey y el Señor quiere que le sirvamos porque somos, ¿verdad? Criaturas suyas, porque hemos sido redimidos también por Él y el Señor anhela que nos pongamos a su servicio con dedicación, con gozo, con amor, para llevar a más personas a sus pies, a fin de que cuando Él venga, nos encuentre a todos preparados y preparando a otros para su venida. Bienvenidos hermanos, ¿sí? Déjenos allí sus saludos en los comentarios, ya veo que hay ahora 14 conectados,
Me imagino que son más hermanos todavía, ¿no? Porque hay varios en la casa, pero déjenos allí sus comentarios, cómo están pasando, déjenos sus saludos, dejen sus pedidos, sus preguntas. Si se sabe el versículo de memoria, allí levante su manito diciendo yo sé el versículo, ¿sí? Aquí con Blanca ya también nos sabemos el versículo, así que ya en un ratito lo vamos a recitar. Queremos, ¿verdad?, incentivar esto, que tanto los niños, los jóvenes, los adultos, aprendamos el versículo de memoria cada semana, ¿está bien? Bien, ahora entonces vamos a cantar otro hermoso himno, ¿sí? Que yo lo voy a colocar aquí. Este es el himno que se llama Dios nos ha dado promesas, ¿sí? El himno 193. Espera que lo paro aquí. El himno 193, Dios nos ha dado promesa. Vamos a cantar entonces. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muy bien, hermanos, ya estamos entonces avanzando en nuestra programación del repaso de la escuela sabática. Bienvenidos a todos. Tenemos ya el saludo de aquí, hermano Horacio López. Dice, feliz sábado, hermanos, muchas bendiciones, hermosa lección, Horacio y Chela. Bienvenidos, Horacio y Chela, allí siempre listos, ¿no?, para acompañarnos. También está la hermanita Margarita Juárez, viendo allí la programación, Elizabeth Rodríguez, el hermano Juan Campo nos dice, feliz sábado, queridos hermanos, Dios los bendiga y proteja siempre. Pablo Suárez nos dice, feliz sábado, hermanos, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere, y dice 1 Corintios 12:11, ¿sí? Muy bien, ese es el versículo de memoria, pero ahora hay que aprendérselo, ¿sí? De memoria, valga la redundancia, y aquí con Blanca lo vamos a decir, y también
aquellos que se lo sepan, levanten allí su manito. Queremos felicitarlo allí por saber el versículo de memoria. Pablo Campos también nos dice feliz sábado para todos. Feliz sábado, Pablo y familia. Gracias por conectarse. Gracias por estar allí, hermanos, como cada sábado, para compartir entonces estos hermosos momentos juntos, ¿verdad? Y avanzar en la predicación del Evangelio, usando nuestros dones, usando las herramientas que el Espíritu Santo nos da para que podamos entonces disfrutar de la compañía de nuestro Dios. Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a ver allí el misionero, ¿sí?, de este sábado, ¿sí? Misionero adventista que, como ustedes saben, nos llega desde allí de África, ¿sí? Así que voy a compartir aquí pantalla y vamos a mirar juntos entonces. Una dulce y suave voz. Los celos cambiaron la vida del agente de policía Jean Aubin Fayón. Su esposa Rosette, que estaba embarazada, todas las noches llegaba tarde a su casa en Libreville, la capital de Gabón. Jean dudaba de lo que hacía y de dónde iba, así que su mente daba vueltas pensando lo peor. Finalmente, una noche decidió hacerle una pregunta. ¿A dónde fuiste? Fui a la casa de mi hermana, respondió ella con toda naturalidad. Al día siguiente, él le hizo la misma pregunta. Vengo de la casa de mi hermana, le respondió ella nuevamente. Todas las noches, él le hacía la misma pregunta y ella le daba la misma respuesta. Pero Jean no podía creer que su esposa pasara tanto tiempo con su hermana, así que un día le dijo que iría con ella. Esa noche, Rosette lo llevó a una iglesia que tenía un letrero y el letrero decía vida eterna. Jean se sorprendió al ver que su esposa estaba asistiendo a una iglesia y no a la casa de su hermana, como le había dicho, pero sintió alivio, pues se dio cuenta de que no estaba haciendo nada malo. Aquella iglesia enseñaba una mezcla de cristianismo y creencias africanas tradicionales. Jean fue a la iglesia 3 noches seguidas en secreto para ver si Rosette realmente asistía a aquel lugar como decía. Se quedaba fuera y observaba. Pero en la 4ª noche, la propietaria del edificio donde estaba la iglesia le preguntó: ¿por qué vienes y no entras? O entras hoy o no vuelvas más por aquí. Jean decidió entrar y le pareció que la iglesia era interesante y que los miembros eran muy amables. Terminó teniendo una experiencia extrasensorial, algo común en la religión tradicional africana, lo que hizo que los miembros de la iglesia lo convirtieran en uno de sus líderes. Así que durante la semana, Jean trabajaba como agente de policía y los fines de semana dirigía la iglesia. Un día Rosette se negó a seguir asistiendo a aquellos servicios religiosos, pero Jean jamás pudo descubrir el motivo, ya que su esposa murió inesperadamente durante el parto. Afligido, no sabía si continuar su compromiso con la iglesia, así que oró a Dios: Señor, si esta iglesia no es la verdadera iglesia, ayúdame a alejarme de ella. Jean nunca más volvió a visitar aquella iglesia. 3 años después, mientras caminaba a su casa una noche, vio una enorme carpa en un campo de fútbol y escuchó una dulce y gentil voz que le decía: Jean, vinimos aquí por ti. Se detuvo y miró a su alrededor para ver quién le hablaba, pero no pudo ver a nadie, así que decidió seguir caminando. Pero la voz le habló de nuevo: Jean, entra y siéntate a escuchar el evangelio, le dijo. Jean decidió entrar y se sentó en una silla en la parte de atrás.
Aquella era la primera noche de una serie de evangelización de 10 días. El predicador era adventista y cuando hizo un llamado al arrepentimiento, Jan comenzó a llorar. Al día siguiente volvió a escuchar al evangelista, pero esta vez llevó papel y lápiz para tomar notas. Durante las reuniones, Jan sintió un impulso irresistible a ser bautizado. Estando en casa, el impulso no cesaba, así que decidió hablar con el evangelista. No sé nada de su iglesia, le dijo, pero no puedo estar tranquilo. Quiero bautizarme. El evangelista sonrió. Es la voz de Dios hablándote. Le respondió, ven y bautízate. Y Jan fue bautizado. Actualmente Jan es miembro activo de la Iglesia Adventista y todos los días recuerda aquella dulce y suave voz que lo llamó al pasar por la tienda de reunión. Aquella voz me ayudó a encontrar el camino correcto. Nos dice, Jesús vive mi vida. Hace 3 años, parte de las ofrendas del 13º sábado ayudaron a construir una escuela secundaria para 280 alumnos en la ciudad natal de Angelique, en Libreville, Gabón. Gracias por planificar traer al altar una ofrenda generosa este 13º sábado, que ayudará a construir escuelas en otros 2 países africanos, Guinea y Liberia. Amén, ¿verdad? Qué bonito testimonio allí de lo que está ocurriendo en África, para donde también irán nuestras ofrendas este trimestre. Así que seamos dadivosos para que el Evangelio siga alcanzando personas así como Jan, que hayan campañas evangelísticas, que hayan reinstructores bíblicos, que haya más escuelas, más iglesias, para que más personas conozcan al Señor, se reúnan a adorarlo y se preparen para su venida. Muy bien, veo también ahora el saludo de nuestra hermana Vilma Pérez, que dice, feliz sábado, pastor y hermanos en Cristo, ¿sí? Vaya los saludos allí de Vilma, bienvenida también Vilma y familia. Muy bien, yo voy a pedirle ahora a la hermanita Blanca que active allí su cámara, ¿sí? Para saludar ahí a los hermanos. A ver, Blanca, yo sé que ya saludó, pero lo hacemos nuevamente porque se han sumado algunos más. Ahí está. Buen día, hermano. Feliz sábado. Qué lindo estar todos juntos acá compartiendo esta hermosa lección. Posibilidades ilimitadas. No depende de Dios, depende de nosotros. Porque Dios no tiene límite para Dios. Somos nosotros los que le ponemos límite. Qué lindo estar aquí. Gracias. Tremenda esa cita, ¿no? No hay límite para aquel que se pone en las manos de Dios, ¿no? Dios puede hacer maravilla y los relatos bíblicos, ¿verdad? Lo demuestran, ¿no? Los grandes personajes de la Biblia que al principio, ¿verdad? Parecían que no tenían allí posibilidades, ¿no? De hacer grandes obras en las manos de Dios, hicieron cosas increíbles, ¿sí? Cuando nos disponemos, el Señor obra, ¿sí? Muy bien, vemos aquí también el saludo de nuestra hermana Adriana Giannini, ¿sí? De Alderete, dice, feliz sábado para todos de la familia Cela Rayán. Muy bien, bienvenido hermanito Cela Rayán, familia allí de Alderete. Bienvenidos también a los hermanos de Alderete que nos están acompañando. Gracias por participar entonces de este repaso de la lección. No deje por favor de poner sus preguntas, sus comentarios, sus pedidos de oración. Queremos leerlo, queremos saber allí cómo están, leer sus saludos, ¿sí? Y entonces ayúdenos a que la escuela sabática entonces sea bien interactiva, bien dinámica, haciendo preguntas, comentarios, quieren destacar algo que tal vez nosotros, ¿verdad?, no lo estamos haciendo, ayúdenos, así que la escuela sabática sea realmente una bendición, ¿está bien? Muy bien, entonces, Blanca, ¿cómo estamos para el versículo de memoria? ¿Sí? ¿Cómo estamos, hermanos? Todavía no vi a alguien que ponga allí su manito diciendo, yo sé, ¿sí? El versículo de memoria. Vi a Pablo Suárez que escribió el versículo, imagino que se lo sabe también, así que los que
sepan entonces el versículo, hermanos, levanten su manito, es un versículo muy lindo, y dice así, voy a tratar a ver de que no me falle, ¿sí? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12, 11, ¿sí? Creo que lo dije bien, ¿verdad? Así que vamos a ver, Blanca. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiéndola a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12, versículo 11. Muy bien, excelente, ¿sí? Lo dije. A ver, ¿cuántos? Muy bien, Blanca, ¿eh? Muy bien, ¿cuántos se saben, hermano, el versículo de memoria? Levanten ahí su manito, ¿sí? Pónganla allí en los comentarios. Queremos, ¿verdad? O digan, ¿no? Yo sé el versículo, queremos alegrarnos, ¿sí? De que más hermanos se saben el versículo. Incentivemos a nuestros hijos a que repitan el versículo de memoria cada semana, a los jóvenes, ¿verdad? Ellos tienen una mente bien fuerte, bien fresquita allí para aprendérselo, va a ser más fácil. Después cuando vamos siendo más adultos, ¿verdad? Tal vez se nos hace difícil, pero miren aquí Blanca no tuvo problemas, ¿no? Porque ella ejercita allí su mente, y además usted, Blanca, fue docente, ¿verdad? Sí, Así hace tiene un que tiempo. estar muy bien, ya docente Ya jubilada. llevamos varios años de jubilada. Muy bien. Tenía que estar ahí con la mente bien ejercitada, ¿no? Muy bien, así que hermanos, esto es un lindo ejercicio mental de memorizar, ¿sí? Memorizar. ¿Cómo es que se puede lograr? Bueno, cada día en que usted lea allí su folleto, ese día repítalo al versículo unas 4, 5 o más veces durante el día, ¿sí? Entonces, cada día vaya repitiendo el versículo de memoria y va a llegar el sábado en que se lo va a saber de memoria. Y todo esto, cuando usted más lo necesite, el Señor traerá, ¿no? Desde su memoria a su mente, y entonces podrá estar reconfortados con la palabra del Señor. ¿Está bien? Así que lo animamos, lo incentivamos a que pueda entonces memorizar el versículo de memoria. No tenemos un regalo, ¿sí? Para darle, como nos daban cuando éramos niños, ¿no? Ahí la maestra nos daba algún pin, algún adhesivo, ¿sí? Yo recuerdo mucho esto, pero el mayor regalo, hermano, es aprenderse, ¿no? Lograr el objetivo y que esto, ¿verdad? En el momento de necesidad venga a nuestra mente, o que venga a nuestra mente para compartirla con otros. Ese sin duda es el mayor regalo. Así que no deje de ayudar a sus hijos, a los jóvenes, y usted mismo, ¿verdad? A practicarlo, y así se sabe el versículo de memoria. Y si lo hacemos así cada semana, imagínense, durante un año sabremos más de 50 versículos, y durante 5 años más de 250 versículos, ¿sí? Y esto será sin duda una hermosa práctica. Muy bien, voy a ver aquí si tenemos algún mensaje más. La hermana Laura Fresero dice, feliz día y bendecido sábado desde Chipoleti, Río Negro. Bienvenida, hermana Laura, ¿sí? Desde Río Negro, Chipoleti, que no conozco esa ciudad, pero es tan conocida, o sea, tan mencionada, ¿verdad? Que me encantaría un día conocer, ¿sí? Esa linda ciudad. Saludos para nuestros hermanos de Chipoleti, y para el pastor del distrito, allí no sé quién será, pero un gran saludo también, que Dios los bendiga en gran manera. Muy bien, entonces, hermanos, vamos de lleno allí a ver nuestra lección de esta semana. Realmente es una lección muy bonita, donde estamos hablando de la alegría, ¿no? De compartir el Evangelio con nuestros amigos, vecinos y familiares. Pero no estamos solos en la tarea. El sábado pasado vimos cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, acompaña nuestros esfuerzos misioneros, y Él recompensa esos esfuerzos, y las personas creen, las personas aceptan, las personas se entregan,
exclusivamente por la obra del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo está bien dispuesto para convertir a las personas. Así que tenemos ese aliado maravilloso, ¿no?, que dejó el Señor Jesús para acompañarnos en la tarea de preparar a un pueblo para el encuentro con Jesús. Así que nos sentimos allí cobijados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, que como nos decía allí el pastor Quiroga, pastor y doctor Raúl Quiroga el sábado pasado, más que un consolador, ¿sí?, él es ahí un abogado, ¿no?, defensor, un ayudante, ¿verdad?, en la tarea que nosotros tenemos, ¿está bien? Así que bienvenidos, hermanos, para ahora ver que el Espíritu Santo nos da dones y entonces si nosotros ponemos esos dones al servicio de su causa, de su obra, las posibilidades son ilimitadas para alcanzar a las personas en donde están. Si cada uno de nosotros hace esto cada día, pidiéndole al Señor que les dé oportunidades, pidiéndole al Señor que utilice sus dones para el avance de su obra, pidiéndole al Señor estar dispuesto para ser utilizado, indudablemente las posibilidades son ilimitadas y multitudes creerán, multitudes aceptarán el mensaje de salvación. El testificar indudablemente no es un don espiritual así de manera específica, ¿no?, o solo para algunos. Realmente no es que alguien podría decir, yo no tengo ese don de testificar, ¿no?, porque el testificar en realidad de verdad es una acción que todos debemos hacer, ¿sí? Dios nos ha llamado a todos para testificar. Ahora, indudablemente el Señor va a utilizar los dones y talentos para que podamos entonces testificar de 1000 maneras para alcanzar a todas las personas del mundo. Pero todos debemos testificar. Ahora, ¿cómo testificar? Ahí está la cuestión, ¿no? Bueno, testificar conforme a nuestros dones y talentos que Dios nos dio. Entonces, alguno, ¿verdad?, lo hará de una manera, el otro lo hará de otra manera. Algunos serán muy buenos en conseguir interesados en estudiar la palabra y llevarlos a aquel hermano que tiene, por ejemplo, el don de la enseñanza, que gusta compartir estudios bíblicos. Otros serán muy buenos en la predicación. Otros serán muy buenos en la bondad, en acompañar al necesitado, al débil. Otros serán muy buenos en la visitación y gustarán de ir a las cárceles, a los hospitales. Y así, cada uno tendrá su don, pero todos tenemos entonces el privilegio, la bendición y la responsabilidad de testificar usando nuestros dones. ¿Por qué testificar? Porque hay un mundo que perece sin conocer a Dios y que antes de su venida debe conocer que hay un Dios amoroso que está listo para recibirlo, para perdonarlo, para transformarlo y que viene pronto. Entonces, allí, ¿verdad?, entra en acción la testificación. Y por supuesto, los dones y talentos que Dios nos ha encomendado, que los usemos y que los pongamos en práctica para el avance de su obra. También la Biblia nos menciona allí en Mateo 5:14, 2 de Corintios 5:20, 1 de Pedro 2:9, que somos embajadores, que somos parte de un real sacerdocio, que todos tenemos una parte que hacer en la obra del Señor, que nadie tiene, ¿verdad?, que quedarse allí como de brazos cruzados, ¿verdad?, sino que a cada uno el Señor nos ha dado una tarea. Y pensando en esto, hermanita Blanca, qué triste sería que todos en la iglesia tengamos un mismo don, ¿no?, que todos hagamos la misma cosa. Yo me pongo a pensar y digo, tal vez no llegaríamos a todas las personas si todos tuviéramos el mismo don en la iglesia, ¿no? ¿Cómo es este tema de los dones? ¿Hay diversos dones para que unidos nosotros podamos, unidos en la diversidad, ¿no?, podamos alcanzar a más personas? ¿Qué nos puede decir Blanca entonces con respecto a esto? Sí, así es, diversos dones, pero unidos en el servicio. Nosotros podemos ver en la iglesia cómo el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad,
trabaja en la iglesia, la prepara. ¿Para qué? Para llevar a cabo la misión, pero ¿mediante qué? Mediante los dones del Espíritu Santo. Dios estableció dones espirituales para construir una iglesia poderosa en esta tierra, pero al mismo tiempo es para llenarnos de felicidad a los miembros de la iglesia. ¿Y cómo es eso de llenarnos de felicidad? Claro, cuando cada miembro lleva a cabo, trabaja, practica los dones que el Señor nos dio, uno siente gozo en el trabajo, es decir, nos llena de felicidad. Qué lindo es cuando uno sale, puede dar el mensaje y ahí nosotros vemos ese gozo. Quiero contar una cosita ya que estamos hablando de la felicidad. Nosotros salíamos en el barrio y estaba como pesada la cosa y después hemos salido un poco más porque nosotros decimos, ¿cómo puede ser que no haya alguien que se interese en estas cosas? Quizás estamos haciendo mal las cosas y empezamos a golpear las puertas una por una de las casas otra vez, insistir nuevamente. Llegamos a una casa y un señor, íbamos con Mari, me acuerdo, y un señor nos abre las puertas y le decíamos a qué íbamos, el mensaje que llevábamos. Por increíble que parezca, lo que antes no lo veíamos, en ese momento sí lo vimos. Este señor nos abrió las puertas y nosotros le decíamos de que íbamos a ir a su casa para enseñarle las cosas que el Señor ha dejado escritas. Y él nos dijo, sí, vengan, él y su esposa, un matrimonio ya grande. Cuando fuimos, la hija de este señor nos decía a nosotros, no podíamos creer, dice, que mi papá, nos decía la chica esta, han venido, pero cantidades de personas queriendo enseñar la Biblia y mi papá nunca los recibió, nunca quiso, pero sin embargo estamos asombradas porque cuando han venido ustedes, él feliz de la vida les abrió las puertas y bueno, ¿y sabe qué? Hoy ya terminaron los estudios bíblicos y están decididos a entregarse al Señor. Así que a veces quizás nos falta poner en práctica estas cosas, ¿no? Los dones que Dios nos da. Pero aquí cabe una pregunta. ¿Qué son los dones espirituales? Entonces podemos distinguir no lo que uno pueda decir, sino lo que la palabra de Dios dice. Porque nosotros podemos estar equivocados, pensar cualquier cosa, decir esto es el don, pero no. Nosotros viendo el libro de Hechos de los Apóstoles, dice así, arrepentíos y sed bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu es la salvación operada por el Espíritu Santo en la vida de quienes lo aceptan. Jesús es un don de Dios, el Espíritu Santo es un don de Dios. Quizás si vemos otro poquito de la palabra de Dios, dice en el libro de Hechos, en el capítulo 11, tomamos un versículo de ahí, así, si Dios concedió a ellos el mismo don que a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Qué lindo, porque Dios no solamente se limitó a este pueblo judío, a todos nosotros. Hoy en el día el Señor está dispuesto a darnos el Espíritu Santo. Otro puntito para destacar es las gracias del Espíritu. ¿Qué son las gracias del Espíritu? Serían las virtudes del carácter que vamos desarrollando por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desarrolla en la vida de cada uno, nos transforma el carácter, serían los frutos del Espíritu, que está en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, lo recordamos. Y después tenemos los dones del Espíritu. ¿Qué son los dones del Espíritu? Hemos visto primero el don del Espíritu, que es la salvación operada por el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu son las calificaciones y habilidades dadas por el Espíritu Santo a los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. Fíjese que estaba investigando algunas cositas, escuchando algunos temas, y escuché lo que dice una escritora con respecto a los dones espirituales. Me gustó y lo voy a compartir acá con los hermanos. Dice esta escritora,
Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo otorga a cada creyente en el momento de la salvación, con el objetivo de fortalecer la iglesia. Esto es uno de los puntitos. Otro puntito que dice, son la concesión inmerecida de poder dada por el Espíritu Santo. Otro dice, son una oportunidad para que el Señor cumpla su plan personalizado para su vida. Y por otro lado dice que los dones del Espíritu son un medio por el cual se expresa el amor hacia los demás, hacia el prójimo. Fíjese, cuando uno va a la Biblia y ve a los discípulos de Cristo, que eran tan diferentes personalidades, diferentes antecedentes que tenía cada uno, temperamentos, terribles temperamentos, pero cómo el Señor utilizó todo esto que llegaron a ser fortaleza para la iglesia. Si nosotros nos recordamos quién era Mateo, un recaudador de impuestos, nadie lo quería. Vamos a Pedro, que tenía un carácter, un temperamento, era terrible. ¿Se acuerdan de Juan, de Andrés, los hijos de Zebedeo, llamados los hijos del trueno, por cómo eran? Tomás, con sus dudas. Todos estos fueron poderosamente utilizados por el Señor en bien de la iglesia, en bien de la obra. Y nosotros vemos en las Escrituras cómo prosperó, cómo trabajaron y cómo Dios los usó. Personas distintas, con dones diferentes, pero puestos al servicio de Dios, realmente son una fortaleza, como la Iglesia de Cristo trabaja. Porque, como bien dice al principio el pastor, no todos tenemos los mismos dones. No podría la Iglesia avanzar, multiplicarse, si todos tuviésemos un solo don. Así como el cuerpo, nuestro cuerpo tiene distintas partes, el Señor lo compara a la iglesia. Todos formamos parte de un mismo cuerpo. Todos tenemos dones diferentes, pero todos, puestos al servicio del cuerpo de Cristo, podemos hacer grandes cosas, y es así como el Señor lo ha establecido, ¿no? Fíjense que yendo al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12, no lo voy a buscar, pero lo vamos a recordar, hay diversos dones. Ahí dice que a uno los hizo por el mismo Espíritu. Tenemos diversos ministerios, pero todos están dados por el mismo Espíritu. Diversas operaciones, pero el Señor siempre es el mismo. Pero todas estas cosas, como dice el versículo de memoria, pero todas estas cosas las efectúa el mismo Espíritu y las reparte a cada uno en particular y como Él quiere. A veces nosotros podemos pensar, ¿cómo quiere hacer tal o cual cosa como hace el tal hermano? Pero el Señor dice, no te he puesto para eso, te doy un don para hacer aquello otro. Porque así debe funcionar la iglesia, así es como trabaja. Entonces sí, cada uno usamos los dones que el Señor nos da, porque el Espíritu Santo da una manifestación a cada uno, pero ¿con qué fin? Con un bien común. Nosotros debemos usar esos dones, trabajarlos, porque hay una cosa que nos dice también las Escrituras, no ignoren los dones del Espíritu, no rechacen o no lo tengan en menos. Podríamos pensar, pero lo que yo hago es muy poquito, pero el Señor dice, la uñita de este dedo aparentemente no, es muy chiquita, es como que no es muy útil, pero esa uñita es muy útil para el cuerpo. Así, cada uno de los dones que Dios nos da es tan importante porque todo eso permite el avance de la obra. Así que debemos sentirnos privilegiados. Todos tenemos un don. El problema está, ¿lo usamos? Sí.
Qué importante, Blanca, esto, ¿no?, que estaba comentando, y es así, ¿no? O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y así como en el cuerpo de Cristo o en el cuerpo humano, ¿no? Cada miembro del cuerpo tiene una tarea específica que hacer, y, y también aquí vemos otra lección importante, ¿no? El pie, ¿verdad? No dice, cómo quisiera ser mano, ¿no? Y entonces se mete a hacer el trabajo de las manos, porque ahí se crearía un problema, ¿no? O el ojo dice, no, no, yo ya no quiero ser más ojo, ahora me gustaría ser pie. Y bueno, crearía un grandísimo problema, ¿no? Entonces aquí lo importante, ¿verdad?, que se destacaba allí también en la lección, es que si yo tengo tal don, bueno, tengo un espacio que ocupar, ¿verdad? Y una tarea que ocupar allí dentro del cuerpo de Cristo, y no mirar para mi hermano, ¿no? Porque eso tal vez puede desanimarme, porque tal vez veo en mi hermano, mira los talentos, él sabe cantar y yo no sé cantar, ¿verdad? Él hace tal cosa y yo no sé eso. No, entonces mirar a cada uno, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué talento, qué dones Dios me has dado? Y una vez que reconozco los dones que Dios me dio, entonces ahora me dispongo a cómo servir, ¿sí? Con esos dones y talentos a la obra del Señor, en pro de un objetivo común que tenemos como iglesia, que es la culminación de la predicación del Evangelio. Porque nosotros no estamos solo llamados solo a avanzar, ¿no?, sino a terminar la obra. Sabemos que falta muy poco para su venida. Entonces, todos tenemos dones diferentes, pero en esa diversidad tiene que haber unidad, ¿no? Ahora, al mirar, si voy a mirar al don del otro, que sea solamente para ver cómo nos unimos para alcanzar a más personas, ¿sí? Para alegrarme por el don que el otro tiene, y ahora, ¿cómo unimos nuestros dones como iglesia en los diferentes departamentos, en las diferentes actividades? ¿Cómo podemos estar juntos para que nuestra testificación sea más efectiva y de mayor alcance? Así que unámonos, hermanos, en los dones y talentos que tenemos para llegar a más personas. Muy bien. Vamos entonces ahora, hermanos, a continuar avanzando con nuestra lección, y vamos a ver que Dios es un Dios que siempre está dispuesto a dar, ¿sí? Porque es mejor dar que recibir, ¿sí? Nuestro Dios, Él siempre, ¿verdad?, está dispuesto a proveer, a darnos. Él se da por nosotros, ¿sí? Y el Señor entonces da dones para que su obra avance, pero también para que los que reciben esos dones crezcan en la fe, avancen en buenas obras. Y de esta manera entonces su causa puede ser glorificada, su nombre puede ser exaltado, y más personas se arrepientan y se entreguen a Él. Muy bien, allí en Marcos 13:34 y Primera de Corintios 12:11, se nos dice que Dios da dones a quien Él quiere, los reparte conforme a su divina y sabia voluntad. El Señor entonces comparte allí los dones con sus hijos, y a cada uno les da como Él quiere, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros eligiéramos los dones? Probablemente todo o la mayoría elegiríamos aquellos dones tal vez más preponderantes, más vistosos, y entonces no podríamos alcanzar a otras personas. Pero de esta manera Dios da los dones a cada uno como Él quiere. Él elige cómo otorgar sus dones porque vienen de Él. Y entonces, conforme a nuestras características, conforme a nuestras cualidades, el Señor reparte esos dones para que podamos entonces avanzar cumpliendo la misión. A veces nosotros no nos damos cuenta de nuestras inclinaciones y pensamos que no tenemos esos dones y lo dejamos en desuso. Pero cuando el Señor entonces reparte esos dones y en comunión con Dios consultamos, Señor, ¿cuál es el don que yo tengo? ¿Cómo puedo servirte? Entonces el Señor comienza a mostrarnos cuál es ese don, y así poder cumplir con la obra, con mi parte, ¿no?, dentro del cuerpo de Cristo. Indudablemente,
todos tenemos por lo menos un don, porque todos tenemos que hacer una parte en la obra, ¿sí?, de Dios, una parte en el cuerpo de Cristo. Así que todos tenemos por lo menos un don, ¿sí? Y como decía bien Blanca hace un ratito, nadie debe sentirse menos que el otro, ¿no?, porque no tiene cual o tal don. Todos los dones que Dios nos ha dado son imprescindibles. Su función, hermanos, dentro de la obra es crucial para el avance del Evangelio. Nadie de nosotros debería sentirse menos porque hace tal o cual cosa, sino al contrario, sentirse bendecido y privilegiado de poder ser parte de la misión del Señor, haciendo una de las partes, ¿sí? Entonces debemos ser responsables en el empleo de esos dones, en el uso de esos dones, no dejarlos de lado, porque allí entonces perderíamos aquel don. Allí también en Hechos, capítulo 10, 36 al 38 y los demás versículos, se nos dice que el Espíritu Santo nos es dado a nosotros en ocasión de nuestro bautismo para cumplir la tarea de testificar con poder y siendo efectivos en la testificación, pero también para soportar las diversas pruebas que nos toca pasar como cristianos. Así que esa promesa de recibir el Espíritu Santo en ocasión del bautismo junto con el perdón de pecado es fundamental para la vida cristiana. Cuando nos bautizamos recibimos el perdón de los pecados, pero si no recibiríamos el Espíritu Santo, volveríamos a caer y andaríamos errantes. Ahora, recibimos el perdón de nuestros pecados, nuestra vida está en blanco, somos una nueva criatura, pero ahora recibimos al Espíritu Santo como ese parácletos, ¿no?, que viene de paralelo, ¿sí?, de una palabra griega que sería paralelo, ¿sí? De ahí es que los traductores comienzan a decir, bueno, ¿qué sería parácleto, no? Y parácleto es literalmente alguien que va al lado de, ¿sí? Va en paralelo, ¿no? Y ahí es donde comenzaron a pensar, bueno, ¿cómo traducimos esto, no?, para el castellano? Y allí pensaron en consolador, ¿sí? Alguien que está a tu lado, ¿no?, para consolarte por la ida de Jesús, ¿no? Pero como decía el pastor Quiroga, pastor y doctor, tal vez, ¿verdad?, sea mejor traducirlo también como abogado, porque también se usaba esas traducciones, ¿verdad? Alguien que está a tu lado apoyándote, que te defiende, que te acompaña. Pero bueno, literalmente, ¿verdad?, es alguien que va a tu lado, que te acompaña. Entonces, te entregaste a Jesús en ocasión de tu bautismo, tal vez hace 40 años, 30 años, 10 años, 2 años, 1 año, y ahora estás limpio, ¿no? Pero ahora recibes el don maravilloso del Espíritu Santo que te ayudará en el caminar cristiano, te ayudará a soportar las pruebas, vencer las tentaciones y por supuesto a testificar, porque quien no testifica, ¿verdad?, se va achacando, por así decirlo, ¿no? Su vida espiritual se va a ir marchitando. Quien no ejercita la fe compartiéndola con los demás, pronto entonces dejará de creer y entonces la obra del Señor se verá afectada. El Espíritu Santo entonces nos es dado en ocasión del bautismo para que podamos ser equipados completamente a los fines de cumplir la obra que el Señor nos ha encomendado. Gran don hemos recibido de parte del Señor. ¿Qué haremos ahora? ¿Compartiremos el Evangelio con aquellos que nos rodean? ¿Oraremos para que el Señor utilice nuestros dones a fin de alcanzarlos con su palabra? Eso, ¿verdad?, tenemos que responderlo cada uno de nosotros. Las herramientas ya nos han sido dadas. Quien más sirve al Señor, más dones el Señor le encomendará para que su testificación sea aún más efectiva. Quien no los está usando, entonces hasta ese don le será quitado. Pero cada uno de nosotros recibió un don. Ahora piensa, ¿cómo puedo yo ponerlo en práctica en tu obra, Señor?
¿Cómo puedo yo servirte con ese don que me has encomendado? Quiero no solo guardarlo allí, sino que pueda multiplicarse, alcanzando a más personas para el reino de los cielos. Así que vamos a continuar avanzando. Le voy a pedir a la hermana Blanca que nos hable acerca de los propósitos de los dones, ¿sí? Mientras allí Blanca puede hablar, yo quisiera, ¿verdad?, que ustedes envíen sus preguntas, sus comentarios, si hay algo que quieran reforzar. Ya tenemos allí saludos de la hermanita Antonia Díaz, también la hermana Laura nos dice que el pastor del distrito allí es Osvaldo Pasuti, un gran saludo al pastor Osvaldo Pasuti. Así que dejen allí sus comentarios, preguntas, inquietudes, para que la lección entonces pueda ser aún más dinámica, ¿verdad? Y interactiva y más clara, ¿sí? Así que, hermanita Blanca, háblenos entonces de los propósitos de los dones espirituales. Así es. Dios da dones, los dones espirituales porque tiene un propósito. Según Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, podemos ver lo que Dios nos está diciendo. A cada uno le es dada manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Para qué? ¿Qué es esto del bien común? Dice, para la edificación de la iglesia, para la unidad, la armonía, cuyo fin es la misión. Lo que acaba de decir el pastor. Cada don que el Señor nos da no es para que digamos, bueno, yo tengo este don y estoy sentado, no. Es para la edificación de la iglesia, para salir a trabajar, para llevar a cabo la misión que tenemos acá en la tierra. Recordemos que somos el pueblo de Dios con una misión especial y mayormente ahora para el final de los tiempos. Debemos utilizar todos los dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros para llevar a cabo esta misión. Podemos ver a veces que hay personas que son muy talentosas y decimos, ay, pero qué talentosa es aquella persona, qué talentos tiene. Pero aquí vamos a hacer una pequeña diferencia, qué es talento y qué es dones espirituales. El talento es algo que tiene la persona natural y que generalmente lo usa para su propio bien, para su propio beneficio. Por ejemplo, una persona que canta muy bonito, que tiene una bella voz, la puede usar y puede vivir de ese trabajo, de cantar, hacer música y cantar. Pero si este talento se lo pone al servicio de Cristo, este puede ser santificado y utilizado para la obra, pues al servicio de Cristo. Así que todos los talentos naturales los da Dios. Todo lo que tenemos, todo lo bueno, lo da Dios. Nadie puede decir, yo tengo esto y yo soy yo y porque lo tengo yo. No, lo dio Dios también. O sea que podemos tener talento, pero no usarlo solamente para nuestro propio bien, sino ponerlo al servicio de Dios. Y Dios usará esos talentos y hará maravillas, grandes cosas. Después ahí vamos a hacer la diferencia con los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Son cualidades divinamente que el Espíritu Santo da a cada creyente. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nos convertimos en discípulos de Cristo, entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos entregamos enteramente con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, así como estamos, pero nos entregamos a Cristo. Entonces, Él devuelve todos esos dones ya purificados, santificados, ennoblecidos. ¿Pero con qué fin? Para que nosotros los empleemos en su gloria y en bendecir a nuestros prójimos. Cada cosa que el Señor pone en nuestras manos, que Él la eleva, porque es Él quien la eleva, entonces nosotros debemos ponerla al servicio de nuestra iglesia para la obra, ¿no? Estaba viendo acá en el libro de Efesios, en el capítulo 4 del versículo 11 al 16, ahí nosotros podemos encontrar que Dios ha dado dones y nombra una serie de dones. Por ejemplo, dice que a uno Dios hizo apóstoles, a otros los hizo profetas, a otros los hizo evangelistas y a otros pastores, a otros maestros,
Pero ¿cuál era el fin de todo esto? Perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren ustedes, nosotros leamos en la Biblia y veamos cuán grandes cosas hace Dios cuando la persona se entrega a Él. Además, Dios ha establecido otros dones especiales, como por ejemplo el don de profecía, oficios específicos en la iglesia, pastores, ancianos. Ahora la función que tienen los dirigentes de la iglesia es ayudar también a descubrir sus dones espirituales y enseñarles a usarlos. A veces nosotros podemos decir, ¿y cuál es mi don? ¿Para qué puedo, qué cosas puedo hacer yo? Yo no puedo encontrar mi don. Entonces ahí vamos a ver que también para esto el Señor tiene una respuesta y una salida. ¿Cómo encontrar los dones? Pero acá tengo otros ejemplos de dones que podrían ser ministrar, servir, proclamar, enseñar, alentar, dar. La hospitalidad es otro don, la misericordia, la ayuda. Hay muchos dones que si nos podemos a enunciar no terminaríamos. El don de la oración. Hay muchas personas que dicen, yo puedo orar y cuando oro realmente me pongo a los pies del Señor y creo que ese es mi don. Y lo es. Pero así como eso es otro. Yo tengo el don de servir o de ver a alguna personita enferma. Cuando está enferma voy y siento que le puedo hablar. Todas estas cosas, estos son dones que el Señor nos da, ¿no? Y que los tenemos que poner al servicio de la iglesia. Trabajar. ¿Saben? Estamos en el tiempo del fin, donde ya no podemos decir, bueno, vamos a esperar, quizás el mes que viene. ¿Saben? Si hoy tengo la oportunidad de poner en práctica ese don, no puedo esperar, lo debo hacer ahora, debo ir. ¿Y a qué nos llamó el Señor? Nos llamó a testificar, a hacer conocer a otro que Él viene pronto. Y quizás alguno diga, yo no me animo a hablar, por ejemplo. Y bien lo decía el pastor al principio, puedo acompañar. Y el Señor nos mandó de a dos. Bueno, uno apoya al otro. Así es como nos ha dejado en el ejemplo en la Biblia. Poner en práctica los dones. El propósito de Dios es la edificación, la unidad, la armonía. Así que, hermano, yo los invito a que pongamos en práctica todos estos dones que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pero ¿saben qué? Hay algo muy importante. La unidad es base de todo. Debemos estar unidos, trabajar y no comparar, porque eso no debemos hacer, sino hacer lo que está a mi alcance, porque Dios da dones de acuerdo a la capacidad de cada uno. No me va a dar algo que yo haga que sabe que no lo voy a poder hacer. Dios todo eso tiene cuidado. Cuán grande es Dios y cómo nos utiliza si nos ponemos al servicio de Él. Esos son los propósitos de los dones espirituales. Excelente, manita Blanca, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo descubrir tus dones, cómo entonces saber cuál es el don que Dios nos ha dado. Y lo maravilloso es que Dios no está jugando a la escondida con nosotros, ¿no? No hay confusión en esto, ¿verdad? De que puedo saber o no, o eso es un secreto, ¿verdad? Dios quiere que sepamos nuestros dones, cuáles son nuestros dones, a fin de usarlos, ¿sí? En su obra. Y a mí me encantaron los versículos allí que se usaron para el día miércoles, en 1 Corintios 1, 4, 9, especialmente el versículo 7, donde dice, nada os falte en ningún don, ¿sí? Me encantó esta frase, que el deseo de Dios es que no falte ningún don en su iglesia antes de la venida de Jesús, porque justamente se necesita del don espiritual a los fines de alcanzar a la mayor parte de personas con el Evangelio, ¿sí? Dios quiere que todos, que nadie se pierda y que el Evangelio llegue a todos, solo que no todos van a aceptar el mensaje. Pero entonces,
en el fin del tiempo, ¿verdad? El Señor se encargará de que todos los dones del Espíritu Santo sean impartidos y entonces el Evangelio pueda avanzar y cundir toda la tierra. Me encantó también el versículo allí de 2 de Corintios 1, 20 al 22, donde se nos dice que se nos han sido dadas las arras del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y qué significa arras, no? Bueno, arras significa el pago inicial, ¿no? Ese pago de garantía, tipo seña, diríamos aquí, ¿verdad? Donde decimos, bueno, te doy una seña y después, ¿verdad? Te doy la otra parte, ¿no? Bueno, así, ¿verdad? O sea, la seña significa, ¿no? Una garantía de que te voy a terminar de pagar, ¿no? La otra parte más importante. Bueno, así también, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿sí? Nos ha dado las arras, ¿no? Del Evangelio, las garantías, ¿verdad? De que viene algo mucho mejor. El hecho de tener un don es porque es una garantía de que pueden venir muchos más, ¿no? Que eso es simplemente, ¿verdad? Una seña, ¿no? De que algo más grande puede acontecer si lo sigues usando. Las arras del Espíritu Santo significa también el gozo, ¿no? De habernos entregado a Dios, pero ese gozo todavía va a ser mucho mayor en ocasión de su segunda venida. Es decir, el Espíritu Santo nos da esa garantía, ¿no? De que cosas mayores pueden ocurrir. Y así como hay cosas extraordinarias que pasan en nuestro entorno, ¿verdad? De la obra del poder de Dios, de cosas lindas, de conversiones, esto también es una garantía, una seña de algo mayor que va a ocurrir antes de la venida de Jesús. Por eso el Señor está equipando a su iglesia, a su pueblo, con dones y talentos para que la obra avance de una forma extraordinaria. Si nosotros nos sorprendemos con cosas maravillosas que pasaron allí en los tiempos bíblicos, cosas mayores veremos en este tiempo. ¿Y quiénes serán los protagonistas? Bueno, solamente aquellos que estén dispuestos a ser usados y a ser entonces gastados en su obra. Solo aquellos que usando sus talentos y dispuestos a que el Señor los utilice, verán estas maravillas y serán protagonistas en el cumplimiento de la obra que el Señor nos ha encomendado. Así que qué maravilla, ¿verdad? Es que el Señor está ahí dispuesto, ¿no? Él no quiere que ningún don falte. Él ya nos ha dado una seña, ¿no? Una garantía de que cosas mayores incluso van a ocurrir. ¿Qué quiere entonces que el Señor que hagamos ahora? Solo que le pidamos. El Señor no es mezquino en compartir sus dones. El Señor quiere que tengamos todos los dones. El Señor quiere que avancemos, ¿verdad? Allí cumpliendo con aquellos dones que hemos recibido. Un don entonces es aquella cualidad, ¿sí? Es aquella característica, ¿verdad? Que especial que tenemos en nuestra vida, pero ministerio es allí donde nosotros ejercemos ese don, ¿sí? Ese espacio, ¿no? Donde nosotros ejercemos el don. Por ejemplo, si yo tengo el don de la bondad, ¿no? Y de repente, ¿verdad? Me gusta hacer el bien al otro, acompañar a las personas que están en alguna necesidad, y de repente, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, el talento allí de cortar el pelo. Bueno, ahora uno, ¿verdad? Esas tareas para transformar entonces, ahora transformarme en un ministerio, ¿no? Para alcanzar a más personas con el Evangelio. Entonces, yo tengo el don de la bondad, ¿no? Utilizo, ¿verdad? Esta característica linda, ¿no? Esta facilidad que tengo, ¿verdad? Para cortar el cabello, que no todos lo pueden hacer. Y entonces me organizo en un ministerio, estoy hablando, ¿verdad? Allí, algo que ocurre en otros lugares y que tranquilamente se pueden hacer, o que ya se hicieron incluso aquí en Tucumán. Digo, bueno, me junto con aquellos que también gustan, ¿verdad? De esta tarea, y tal vez se puede ir y cortar el cabello en algún lugar a personas de escasos recursos, y allí llego con el Evangelio. Otras personas dirán, bueno, a mí me gusta, ¿verdad?, jugar al fútbol, ¿no? Y entonces, ¿verdad?, puedo organizarme en un ministerio para alcanzar, ¿verdad?, aquellas personas que también gustan del fútbol. Ya sean personas de un gran
nivel económico o de menos nivel económico, pero de acuerdo, ¿verdad?, al don y al talento que Dios me ha encomendado, puedo alcanzar así a estas personas. Y así entonces uso el don que Dios me ha dado con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pido que Él me muestre cuál es el don que me ha encomendado, porque me ha encomendado un don, porque Él quiere que todos tengamos un don, y Él es infinitamente bueno, ¿no?, en darnos dones y talentos. Él no está mezquinando. Él dice, ¿no?, si un padre da a su hijo, ¿verdad?, cuánto más Dios, ¿no? Dios, hermanos, nos quiere dar los dones y talentos, y Él solo está esperando que pidamos, ¿no? Y Él dice, va a darnos sin reproche. Entonces tú tienes por lo menos un don, o probablemente tienes varios dones. Síguelo utilizando. Si no lo estás haciendo, pídele a Dios, Señor, dame la oportunidad. ¿Dónde puedo servirte con mi don, con mi talento? ¿Qué ministerio puedo adoptar para que sienta ese gozo de estar sirviéndote en el lugar que me corresponde? Tal vez estoy haciendo una tarea donde no me siento feliz. Probablemente no sea esa la tarea que Dios me ha encomendado. Probablemente sea otra. Entonces, con la ayuda de Dios, pídele que te ayude a descubrir cuál es ese don, ese talento, para que sientas felicidad, placer al servir al Señor. Así que a través de tu don, el Señor puede alcanzar a muchas personas. A través de tu ministerio que puedes hacer junto con otros hermanos, más personas pueden encontrar la salvación. Que el Señor te utilice con poder y puedas seguir avanzando en la obra. Vamos terminando ya, Blanca. Vamos a ver entonces qué hacer, ¿no?, para crecer nuestros dones. ¿Está bien? Vamos a ver este tema para que se multiplique, ¿no?, y el Señor nos utilice para alcanzar a más personas. Así es. Con respecto a lo que usted venía mencionando, cómo impactar en la comunidad, ahora que ya estamos cerca de hacer los impactos, bueno, si Dios quiere, si las cosas se mejoran, tenemos el don de apoyo, porque ahí nosotros todos, quizás lo que no nos animemos para algo, ahí estamos todos para apoyar, y de esta manera, todos unidos, vamos a poder impactar en una comunidad llevando, cumpliendo esta misión que el Señor nos da. Como decía usted, hacer crecer nuestros dones, el tema que también enfoca acá la escuela sabática. Y para eso vamos a ver la parábola de los talentos, que está en el capítulo 25 del libro de Mateo y en los versículos desde el 14 al 30. Y vamos a ver que los talentos, lo vamos a leer y vamos a analizarlo. Mateo capítulo 25 y versículo a partir del 14. Dice así: el reino de los cielos es también como un hombre que al viaje llamó a su siervo y les confió sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1. Y cada uno según su capacidad y se fue lejos. Aquí hay un puntito que vamos a rescatar, que el Señor da los talentos conforme a la capacidad. Un punto. Ahora vemos, dice, el que había recibido 5 talentos, enseguida negoció con ellos y ganó otros 5. Otro punto para rescatar es que no les dio la misma cantidad de talento a cada uno. Pero miren lo que hicieron. El que había recibido 5 talentos, enseguida negoció con ellos y ganó otros 5. Del mismo modo, el que había recibido 2, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y está con ellos. Llegó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, 5 talentos me confiaste, aquí tienes otros 5 talentos que gané con ellos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me confiaste,
aquí tienes otros 2 talentos que gané con ellos. Qué bueno, estos 2 fueron elogiados por el Señor. Pero veamos qué pasó con el otro siervo. Llegó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. Y de miedo fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Y qué respondió el Señor? Su Señor respondió, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y junto donde no esparzo. Por eso debías haber dado mi dinero a los banqueros y yo hubiera recibido lo mío con interés. Y qué triste esto, en el versículo 28. Quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Después vamos a leer el próximo versículo que es muy importante. Fíjense, hay una cosita muy importante. Aparte de que a cada uno no le dio la misma cantidad de talentos. Por otro lado, hay un punto muy claro. Esos talentos no eran suyos, no eran de ellos. Tenían dueño. Ellos eran administradores. Debían administrar esos dones que el Señor le dio. Ahora, el Señor sí tenía una preocupación, el amo. ¿Cuál era la preocupación del amo? Es qué harían con lo que les había entregado. Bien, según Pablo, quiero leer antes el versículo 29, que dice, porque el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Qué triste realidad. Según Pablo, en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 12, dice así, fue si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Para Dios, lo que importa es lo que haces con lo que tienes. Dios elogió a estos dos siervos porque ellos habían administrado bien, habían sido fieles. Acá toca el punto muy importante que es la fidelidad. En cambio, ellos aumentaron los talentos que el Señor le había dado. Y el siervo malo no usó y por lo tanto no aumentó. Es para preguntarnos, Señor, ¿estoy usando aquel talento que tú me has dado? ¿Qué va a pasar si yo no uso nada, no hago nada? Acá hay una verdad eterna. La ley del servicio viene a ser el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. Cuando usamos los dones que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre, aumentarán esos dones, se expandirán y crecerán. Debemos ser fieles a los dones que el Señor nos ha dado a cada uno. Estamos en el final de los tiempos, donde lo que hagamos decidirá quizás nuestro futuro. Mejor dicho, decidirá nuestro futuro. Cuando leíamos el versículo 29, porque al que tiene le será dado y tendrá en abundancia, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Qué triste sería que el Señor nos haya dado un talento, o muchos talentos, porque hay personas que Dios le dará muchos talentos, conforme a la capacidad. Pero si yo tengo un talento, lo debo usar, porque triste va a ser que cuando el Señor Jesús venga y me diga, ¿qué has hecho con el don que yo te di? Por lo tanto, te lo quito. Qué triste, ¿no? Muy triste. Así que en este puntito, lo que debemos destacar es la fidelidad a los dones que el Señor nos dio. Debemos hacerlos crecer a los talentos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Esto nos muestra el deseo de Dios, ¿no? De darnos más dones, que podamos entonces alcanzar a más personas con el Evangelio. Ya estamos terminando, hermanos, hemos llegado al final de la escuela sabática, pero no quisiera, hermanos, terminar sin antes hablar un poco de que los dones y talentos tienen que ser usados para la gloria de Dios, ¿sí?
y de repente podemos nosotros confundirnos, ¿no?, en esto de pedir los dones a Dios, en que tal vez en lugar de querer que eso sea para gloria de Dios, sea para mi gloria, ¿no? Entonces quiero tal cosa porque quiero ser reconocido, quiero que hablen de mí, quiero que la gente, ¿verdad?, me mire y que diga, wow, mira lo que puede hacer. Y eso indudablemente es un tremendo peligro espiritual. El enemigo estará muy feliz, muy contento si ese es mi objetivo, pero el enemigo temblará cuando mi objetivo sea que lo que yo haga, ¿no?, que el ejercicio de mis dones y talentos sean para la gloria de Dios, para el avance de su obra. Ahí el enemigo va a temblar, ¿no? Entonces, mis hermanos, primero necesitamos, hermanos, afianzar nuestra comunión con Dios. Indudablemente quien está firme allí en su comunión con Dios anhelará que la gloria de Dios se expanda y cubra toda la tierra, ¿sí? Como dice allí Apocalipsis, ¿no? Entonces, hermanos, si nuestra comunión con Dios es bien fuerte, está bien cimentada en la palabra de Dios, indudablemente nuestro objetivo será buscar la gloria de Dios. Y entonces allí llegaremos a pedir, ¿no? Como un niño que pide pan a su papá, vamos a pedir, Señor, dame dones, dame talentos, para que tu gloria se cubra toda la tierra, se expanda rápidamente, que todo lo que yo haga tenga tu bendición y más personas lleguen al conocimiento de la verdad. Indudablemente el Señor dará más dones a ese cristiano que está pidiendo, y indudablemente Dios lo llenará de gozo, de alegría, porque hay gozo cuando compartimos el Evangelio. Hay gozo cuando las personas se acercan al Señor por medio de nuestros dones, de nuestro ministerio. Así que eso traerá gloria al Señor y lo veremos pronto en las nubes de los cielos. Hermanos, no nos confundamos, que al pedir nuestros dones sean para la gloria del Señor y el Señor los otorgará. Quería leer aquí varios comentarios que nos han llegado. Allí saludos de Vanessa, ¿sí?, de la iglesia de Alderetes. También Pablo Campo nos dice, el ser humano nace con algunas capacidades y habilidades innatas y algunas adquiridas, pero el Señor es quien las perfecciona más para su obra. Muy bien, excelente Pablo. También nos dice, el deseo del Señor es que todos sepamos hacer muchas cosas, multiplicar los talentos y dones que da el Señor. Para ello necesitamos poner nuestra parte. Perdón, tengo que poner aquí ver más. Nuestra parte para lograr dichos objetivos con la ayuda de Dios. Luego Dios va acomodando según como Él quiere para su obra. Muy bien, Pablo. Hermano Alberto Celarayán de Alderete dice, el no hacer la voluntad de Cristo nos limita a recibir los dones espirituales. Es así, hermano Alberto. Y por el contrario, ¿no?, quien los pone en práctica, quien los utiliza, los ejercita, el Señor les da aún más, ¿sí? Hermanita María Luisa Rodríguez de Alderete dice, feliz sábado, estoy contenta por poder estar escuchando, Dios los bendiga, pastor. Muy bien, creo que son los comentarios que hasta ahora estamos recibiendo, así que espero que no se haya pasado ninguno por allí, es lo que yo estoy viendo aquí en mi celular, porque después alguno me reclama, dice, pastor, no leyó mi comentario, pero realmente no los había visto, ¿no? Estoy allí mirando en mi celular, actualizándolo continuamente, entrando, saliendo para ver si no está quedando allí. Por lo menos eso es lo que vi, espero que sea así. Hermanos, entonces, que el Señor nos ayude allí a utilizar nuestros talentos, nuestros dones, que podamos nosotros tener un ministerio dentro de la iglesia, siendo, ¿verdad?, parte, ¿no?, del real sacerdocio al cual Dios nos ha llamado. La tarea de testificar, entonces, resumiendo, no es solo de algunos pocos, ¿no?, de los pastores, de los ancianos, de los diáconos, sino que todos tenemos esta hermosa
responsabilidad. Ahora, ¿cómo vamos a testificar? Ahí viene la pregunta crucial, ¿no? Bueno, usando nuestros dones y talentos, cada uno haciendo un ministerio dentro de la iglesia, pero un ministerio, ¿verdad? Unido, ¿no? No haciendo, ¿verdad?, una parte fuera de la iglesia, ¿no? Haciendo, ¿verdad?, lo que yo quiero independientemente de la iglesia. No, Dios quiere que haya diversidad porque esto es bueno, porque qué triste y aburrido sería que todos hiciéramos lo mismo y gustáramos de las mismas cosas. Pero Dios, hermanos, nos ha dado a cada uno conforme a su voluntad. Cada uno tiene un talento diferente del otro, pero la diferencia no es para separarnos, ¿no? Sino que la diferencia es justamente para unirnos, para complementarnos en la tarea de testificar. Entonces el Señor nos llama a la unidad, hermanos, cada uno mirando qué talento recibió. Ahora, ¿cómo puedo unirme a mi hermano para complementarnos a los fines de terminar la obra que Dios nos ha encargado? Allí en la iglesia donde estás, ¿cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? ¿Cómo puedes unirte, verdad? Para que la iglesia pueda cumplir la tarea. Por supuesto, hermanos, quiero enfatizar en lo que decía recién, en la comunión con Dios. Quien está firme en el Señor no busca, ¿verdad?, la gloria para sí mismo. ¿Cuántas veces en esto, ¿no?, de usar los dones, cuántas veces buscamos nuestra propia gloria? ¿Cuántas veces, verdad, buscamos que hablen de nosotros, de lo que hicimos? Pero dejemos, hermanos, que las obras buenas hablen por sí solas, que las personas se den cuenta fácilmente que estamos usando nuestros dones. A veces, ¿verdad?, queremos nosotros tener un talento, un don, para que la gente hable de nosotros, para que vean, mira cómo está trabajando, qué está haciendo. Pero hermanos, afiancemos nuestra comunión con Dios. El Señor nos utilizará, la gente, ¿verdad?, va a darse cuenta que hemos estado con Dios. Y la gloria no será para nosotros, sino será para Él. Y si, hermanos, nosotros estamos luchando con esa tentación, ¿no?, de que sea para mí gloria, hay esperanza para ti y para mí. El Señor está listo, ¿verdad?, para arrancar ese mal deseo de mi corazón. Hermanos, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, sea para el avance de su obra. Y pronto el Señor vendrá y nos llevará a vivir con Él por la eternidad. Así que, manita blanca, terminamos, mis hermanos, terminamos. Voy a ver si hay aquí veo más comentarios. Hermana Mirta Torres de Alderete dice, bendecido sábado, hermanos, bienvenida Mirta. Vanessa también allí de Alderete dice que el don que hayamos recibido sea usado para gloria de Él. Amén. Así es, Vanessa, ¿sí? Y entonces, hermanos, pidámosle, ¿verdad?, a Dios. El Señor estará dispuesto a darnos e incluso a multiplicarnos, a que crezcan, ¿verdad? El Señor no es mezquino, ¿no? Él quiere, ¿verdad?, que su gloria cunda la tierra para venir a buscarnos. Así que en esa tarea estamos todos. Que el Señor nos utilice en la testificación, poniendo cada uno a su servicio los dones y talentos. Manita Blanca, díganos una palabra para despedirnos y ya cerramos, ¿sí? Sí, solamente decirle que cuando cada uno utilicemos los dones espirituales que el Señor nos da, porque sin duda que a todos nos da un don espiritual, entonces sí, vamos a ponerlo en práctica, entonces sí va a ser una iglesia feliz, gloriosa, y vamos a cumplir la misión que el Señor nos da. Así que, hermanos, hay que cumplir con lo que el Señor nos da, utilicemos los dones. Que tengan un feliz sábado y que el Señor los acompañe en toda la semana y nos volvemos a juntar el próximo sábado. Así que Dios los bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. El sábado que viene tendremos a directores del Ministerio Personal de las iglesias. Lección número 7 dice compartir la palabra. No se olviden de repetir varias veces cada día el versículo de memoria, así se lo saben. Aquí parece que Hugo, ¿verdad? Allí se lo sabe. Hugo Rivadeneira, está Wisin Kanakiri también saludando. Así que hermanos, allí apréndanse de memoria el versículo.
nos quedamos ahora ya con el sermón del pastor Roberto Cancina, aquí de la misión. A la tarde, ¿verdad? Tendremos también un culto muy lindo donde se hablará de el noviazgo, ¿sí? También estará el pastor Cancina allí acompañándonos con el tema. Va a ser muy bonito allí todo el culto que se está preparando o que se ha preparado. Entonces, hermanos, los esperamos a 18:30 horas. Y también el sábado que viene, hermanos, estará predicando el pastor Bruno Razo, comenzando una semana titulada Una voz de esperanza desde el sábado 15 hasta el sábado 22. Sábado 15, 22 en la mañana para la iglesia, en la hora del sermón, y desde el domingo 16 hasta el viernes 21 será entonces por la noche a las 20 horas, predicaciones para nuestros amigos, vecinos y familiares. Los esperamos entonces todos unidos allí para pasar las invitaciones para que vean esta campaña evangelística. Gracias, hermanos, quedamos allí, ¿verdad?, con la predicación del pastor Roberto Cancina. Un gran abrazo, Dios los bendiga.